Hay momentos en la historia de la humanidad que actúan como bisagras, puntos de inflexión tan violentos y profundos que el mundo de antes y el mundo de después son irreconocibles. La Segunda Guerra Mundial no es solo uno de esos momentos. Es quizás el cataclismo definitorio de la era moderna, un abismo en el que la humanidad se asomó y contempló su propia capacidad para la destrucción total. Esta es la historia de cómo una paz fallida sembró las semillas del odio, de cómo ideologías venenosas secuestraron naciones enteras, de cómo la tecnología y la industria se pusieron al servicio de la muerte a una escala inimaginable, y de cómo, de entre las ruinas y la ceniza, surgió un nuevo orden mundial, bajo la sombra de una nueva y terrible arma. Bienvenido a Historias y Guerras. Te invito a suscribirte. Vamos a desentrañar, pieza por pieza, la historia de la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 1. El legado envenenado de Versalles. Nuestra crónica debe comenzar donde terminó la anterior, no en un campo de batalla, sino en el suntuoso Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, en 1919. Allí, las potencias vencedoras de la Gran Guerra se reunieron para imponer una paz. Pero fue una paz de vencedores, una paz de castigo, y su principal objetivo era una nación: Alemania. El Tratado de Versalles no fue una negociación, fue un diktat, un dictado. Territorialmente, las pérdidas fueron una herida abierta. Alsacia y Lorena, anexionadas en 1871, fueron devueltas a Francia. El corredor polaco dividió a Alemania en dos para dar a la recién creada Polonia una salida al mar, dejando a millones de alemanes bajo gobierno extranjero. La ciudad de Danzig se convirtió en una ciudad libre. Y más allá de Europa, Alemania fue despojada de la totalidad de su modesto imperio colonial en África y el Pacífico, que fue repartido entre Gran Bretaña y Francia como un botín de guerra. Militarmente, la humillación fue total. El otrora orgulloso ejército alemán fue reducido a una fuerza simbólica de apenas 100.000 hombres, sin tanques, sin artillería pesada, sin Estado Mayor. Se le prohibió poseer una fuerza aérea, la Luftwaffe, y su marina fue desmantelada, con la prohibición expresa de construir submarinos. Renania, el corazón industrial de Alemania en la frontera con Francia, fue declarada zona desmilitarizada, abierta a una posible invasión. Económicamente, las reparaciones de guerra fueron una carga aplastante. La cifra final, fijada en 132.000 millones de marcos de oro, era astronómica, diseñada para mantener a Alemania de rodillas durante generaciones. Para hacer frente a los pagos, el gobierno de la nueva y frágil República de Weimar simplemente imprimió más dinero, desatando una de las peores espirales de hiperinflación de la historia. El dinero perdió su valor tan rápidamente que la gente usaba fajos de billetes para encender estufas o como juguetes para sus hijos. Un pan que costaba 1 marco por la mañana podía costar 1.000 por la tarde. Esta catástrofe económica aniquiló los ahorros de la clase media y generó un profundo resentimiento. Pero por encima de todo, estaba la herida moral. El artículo 231, la cláusula de culpabilidad de guerra, obligaba a Alemania y a sus aliados a aceptar la responsabilidad total por haber causado la guerra. Para los alemanes, esto era una mentira insoportable. Alimentó la peligrosa leyenda de la puñalada por la espalda, la idea de que el ejército alemán no había sido derrotado en el campo de batalla, sino traicionado por los políticos socialistas y demócratas en casa. Versalles, en lugar de cerrar las heridas, las infectó, creando un veneno de humillación y venganza que se extendería por todo el cuerpo político alemán durante los siguientes 20 años. Para evitar que una catástrofe así se repitiera, se creó la Sociedad de Naciones, un faro de esperanza en un mundo traumatizado. Su objetivo era noble: resolver disputas a través de la diplomacia, promover el desarme y garantizar la seguridad colectiva.
pero desde su nacimiento estuvo plagada de defectos fatales. El golpe más duro fue la ausencia de su principal arquitecto, el presidente estadounidense Woodrow Wilson. El Senado de los Estados Unidos, aferrado a su política de aislacionismo, se negó a ratificar el Tratado de Versalles y, por lo tanto, la nación más poderosa del mundo nunca se unió a la organización que había ayudado a crear. La sociedad carecía de poder real. No tenía un ejército propio y dependía de la voluntad de sus grandes potencias, como Gran Bretaña y Francia, para imponer sanciones. Pero estas naciones, sangradas por la guerra anterior, carecían del apetito para nuevas confrontaciones militares. El primer gran fracaso llegó en 1931. El Japón imperial, ávido de recursos, fabricó un incidente en una línea de ferrocarril en Manchuria y lo usó como pretexto para invadir esta vasta región del noreste de China. China apeló a la sociedad, que envió una comisión, redactó un informe condenando la agresión, y no hizo nada más. En respuesta a esta reprimenda verbal, Japón simplemente se retiró de la sociedad en 1933 con total impunidad. La lección fue observada con atención en Roma y Berlín. Unos años después, en 1935, la Italia de Mussolini invadió Etiopía, un estado miembro de la sociedad. Se impusieron sanciones, pero fueron débiles y llenas de agujeros, como la exclusión del petróleo. Etiopía fue conquistada. La Sociedad de Naciones se había revelado como un tigre de papel, una institución impotente, incapaz de proteger a los débiles de los fuertes. El sistema de seguridad colectiva había muerto antes de poder caminar. Capítulo 2. La fiebre totalitaria. En el caos y la desesperación de la posguerra, surgieron nuevas y peligrosas ideologías. En Italia, el fascismo de Benito Mussolini prometía restaurar el orgullo nacional y el orden. Sus escuadrones paramilitares, los camisas negras, sembraron el terror entre sus oponentes de izquierda. En octubre de 1922, la marcha sobre Roma no fue una conquista, sino un farol político a gran escala. Miles de fascistas convergieron en la capital, y el rey, temeroso de desatar una guerra civil, cedió y nombró a Mussolini primer ministro. Una vez en el poder, desmanteló la democracia pieza por pieza, creando el primer estado totalitario de Europa y un modelo a seguir para otros. En Alemania, el terreno era aún más fértil para el extremismo. Adolf Hitler, un cabo austríaco y artista fracasado, encontró su propósito en el resentimiento de la derrota. Se unió al minúsculo Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y, con su hipnótica oratoria, se convirtió en su líder indiscutible. En 1923, intentó un golpe de Estado fallido en Múnich, el Putsch de la cervecería. En la cárcel, escribió su manifiesto, Mein Kampf, Mi lucha, un libro que exponía una visión del mundo aterradora. El núcleo de su ideología era un racismo biológico que dividía a la humanidad en razas superiores e inferiores. En la cima estaba la raza aria alemana. En lo más bajo, los pueblos eslavos, a quienes consideraba Untermenschen, subhumanos. Y como enemigo último, el origen de todos los males, el pueblo judío. Su objetivo político era el Lebensraum, el espacio vital. Hitler argumentaba que la raza superior alemana estaba destinada a expandirse hacia el este, hacia las vastas y fértiles llanuras de Polonia y la Unión Soviética. Esta no sería una conquista tradicional, sería una guerra de exterminio racial. Los eslavos serían aniquilados, esclavizados o expulsados para dejar paso a colonos alemanes, y los judíos serían erradicados por completo. El nazismo no era solo un movimiento político, era una ideología genocida desde su misma concepción. Durante años, los nazis fueron una fuerza marginal. Pero la Gran Depresión de 1929, que golpeó a Alemania con una brutalidad especial, catapultó a Hitler al poder. En 1933 fue nombrado canciller. Al igual que Mussolini, utilizó los mecanismos de la democracia para destruirla desde dentro.
Mientras tanto, en el lejano oriente, el militarismo japonés seguía su propio camino expansionista. Carentes de recursos naturales, los líderes militares veían la conquista como la única vía para la supervivencia y la grandeza. Tras la exitosa y sin consecuencias invasión de Manchuria, sus ambiciones se dirigieron hacia el resto de China, dando inicio a una guerra brutal en 1937, que se convertiría en el teatro asiático de la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 3. El camino hacia la guerra. Con la Sociedad de Naciones desacreditada, Hitler comenzó a desmantelar metódicamente el Tratado de Versalles, probando cada vez la determinación de las potencias occidentales. En 1935 reintrodujo el servicio militar obligatorio. En 1936 dio su paso más audaz hasta la fecha. Ordenó a sus tropas marchar hacia Renania, la zona desmilitarizada. Fue una apuesta enorme. Sus propios generales estaban aterrorizados, sabiendo que el pequeño ejército alemán no podría resistir una respuesta francesa. Hitler admitiría más tarde que fueron los momentos más tensos de su vida. Pero Francia y Gran Bretaña, paralizadas por el miedo a otra guerra, se limitaron a protestas diplomáticas. Hitler había ganado. Su prestigio en Alemania se disparó. La lección: las democracias eran débiles y carecían de voluntad. En marzo de 1938, llegó el turno de Austria. Mediante una mezcla de intimidación política y propaganda, Alemania orquestó el Anschluss, la anexión de su tierra natal. Las tropas alemanas entraron en Viena sin disparar un solo tiro, aclamadas por multitudes. Una vez más, el mundo se limitó a mirar. La política de apaciguamiento alcanzó su vergonzoso cenit ese mismo año, en la crisis de Checoslovaquia. Hitler exigió la anexión de los Sudetes, una región fronteriza de Checoslovaquia con una gran población de etnia alemana. A diferencia de Austria, Checoslovaquia era una democracia robusta, con un ejército bien equipado y alianzas con Francia y la Unión Soviética. Estaba dispuesta a luchar, pero sus aliados la traicionaron. En la conferencia de Múnich, en septiembre de 1938, el primer ministro británico Neville Chamberlain y el primer ministro francés Édouard Daladier se reunieron con Hitler y Mussolini. En un acto de cinismo supremo, decidieron el destino de Checoslovaquia sin invitar a ningún representante checo o soviético. Cedieron los Sudetes a Hitler a cambio de una promesa vacía de que esta sería su última demanda territorial. Chamberlain voló de regreso a Londres, agitando el acuerdo y proclamando haber asegurado la paz para nuestro tiempo. Winston Churchill, en el Parlamento, le respondió proféticamente: «Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra. Elegisteis el deshonor, y tendréis la guerra». Tenía razón. El apaciguamiento no sació el apetito de Hitler, lo agudizó. Le demostró que podía tomar lo que quisiera. En marzo de 1939, rompió su promesa, y sus tropas ocuparon el resto de Checoslovaquia. Finalmente, las democracias occidentales despertaron. Extendieron una garantía de seguridad a Polonia, el siguiente objetivo evidente en la lista de Hitler. La guerra era ahora inevitable. El verano de 1939 fue un torbellino de diplomacia frenética. Alemania e Italia sellaron su alianza con el Pacto de Acero. Gran Bretaña y Francia intentaron desesperadamente forjar una alianza con la Unión Soviética para acercar a Hitler. Pero la desconfianza era demasiado profunda. Stalin temía que Occidente quisiera empujar a Hitler hacia el este, para que nazis y comunistas se aniquilaran mutuamente. Entonces, Hitler hizo su jugada más audaz y cínica. Mientras negociaba públicamente con Occidente, su ministro de Exteriores, Joachim von Ribbentrop, voló en secreto a Moscú. El 23 de agosto de 1939, el mundo se despertó con la noticia más impactante imaginable. La Alemania nazi y la Unión Soviética, los dos archienemigos ideológicos, habían firmado un pacto de no agresión. El pacto Molotov-Ribbentrop fue una obra maestra del pragmatismo amoral. Para Hitler,
eliminaba la amenaza de una guerra en dos frentes, dándole carta blanca para invadir Polonia. Para Stalin, le daba tiempo para rearmar a su ejército, diezmado por sus propias purgas, y desviaba la guerra hacia el oeste. Pero el pacto contenía un anexo aún más siniestro, un protocolo secreto. En él, Hitler y Stalin se repartían Europa del Este como si fuera un pastel. Polonia sería dividida entre ambos a lo largo de los ríos Narev, Vístula y San. Finlandia, Estonia, Letonia y parte de Rumanía quedaban en la esfera de influencia soviética. Con el pacto firmado, ya no había nada que detuviera a Hitler. Una semana después, en las primeras horas del 1 de septiembre de 1939, la Luftwaffe alemana comenzó a bombardear ciudades polacas. Al mismo tiempo, más de 1,5 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Capítulo 4. La tormenta de acero. Blitzkrieg. La invasión de Polonia fue el debut de una nueva y terrorífica doctrina militar. La Blitzkrieg, la guerra relámpago. No era solo el uso de tanques y aviones, sino su perfecta coordinación a través de la radio para lograr velocidad y sorpresa. Columnas de tanques, las divisiones Panzer, rompían las líneas defensivas en puntos estrechos, mientras los bombarderos en picado Stuka actuaban como artillería volante, sembrando el terror. Una vez superada la línea del frente, las unidades motorizadas no se detenían a luchar, sino que se adentraban profundamente en territorio enemigo, cortando las líneas de comunicación y rodeando a ejércitos enteros. El ejército polaco, aunque luchó con un coraje legendario, estaba tecnológicamente superado. Su infantería y caballería eran impotentes ante la velocidad mecanizada de la Wehrmacht. El 17 de septiembre, el destino de Polonia quedó sellado. Cumpliendo su parte del pacto secreto, la Unión Soviética invadió desde el este. Atrapada entre dos gigantes, Polonia fue aniquilada. Varsovia resistió heroicamente bajo un bombardeo incesante, pero a principios de octubre, la lucha había terminado. Después de la rápida victoria en Polonia, en el frente occidental se instaló una extraña calma. Los ejércitos francés y británico se atrincheraron detrás de la línea Maginot, una cadena de fortificaciones de hormigón que se creía inexpugnable, esperando una repetición de la guerra de trincheras. Este periodo de inactividad de 8 meses fue conocido como la Guerra de Broma, o Sitzkrieg, la Guerra Sentada. La broma terminó abruptamente en la primavera de 1940. En abril, Alemania invadió Dinamarca y Noruega para asegurar sus rutas de mineral de hierro. Y el 10 de mayo, la Wehrmacht desató la Blitzkrieg sobre el oeste. El plan alemán, Fallgelb, era una genialidad estratégica. En lugar de atacar de frente la línea Maginot, el golpe principal se lanzó a través del bosque de las Ardenas, una región montañosa y densamente arbolada que el alto mando francés había considerado, erróneamente, impasable para los tanques. Las divisiones Panzer, lideradas por generales como Heinz Guderian y Erwin Rommel, atravesaron las Ardenas y cruzaron el río Mosa en Sedan, rompiendo las líneas aliadas. Desde allí, no giraron hacia París, sino que corrieron hacia el oeste, hacia el Canal de la Mancha, en una espectacular carrera hacia el mar. En pocos días, habían atrapado al grueso de las fuerzas de élite aliadas, incluyendo a todo el cuerpo expedicionario británico, en una enorme bolsa en la costa de Bélgica y Francia. La aniquilación de casi 500,000 de soldados parecía inminente. Atrapados, con la espalda contra el mar, se retiraron hacia el único puerto que quedaba, Dunkerque. Fue entonces cuando ocurrió el llamado milagro. Hitler, por razones que todavía se debaten, ordenó a sus tanques que se detuvieran durante 2 días cruciales, dando a los aliados un respiro inesperado. El gobierno británico, bajo el nuevo y desafiante liderazgo de Winston Churchill, lanzó la Operación Dinamo, una evacuación desesperada. La Royal Navy envió todos los destructores que pudo, pero no eran suficientes. Se hizo un llamado a la población civil.
Y respondieron: una flotilla heterogénea de cientos de yates privados, barcos de pesca, transbordadores y botes de recreo, tripulados por civiles, cruzó el Canal de la Mancha una y otra vez, bajo el fuego de la Luftwaffe. Durante 9 días, las playas de Dunkerque fueron un infierno de bombas y fuego de artillería. Pero de ese infierno, más de 338.000 soldados aliados, la mayoría británicos pero también más de 100.000 franceses, fueron rescatados. Fue una derrota colosal. Francia estaba perdida. Pero Dunkerque fue también una victoria moral, un símbolo de resistencia que salvó al núcleo del ejército británico, que viviría para luchar otro día. Con Francia a punto de rendirse, Churchill pronunció uno de los discursos más famosos de la historia, prometiendo luchar en las playas, luchar en los aeródromos, luchar en los campos y en las calles. Nunca nos rendiremos. Capítulo 5. Sola contra el mundo. La batalla de Inglaterra. Necesitarían esa determinación. Con la caída de Francia en junio de 1940, Gran Bretaña quedó sola, una isla desafiante frente a una Europa dominada por los nazis. Hitler esperaba que negociaran la paz, pero Churchill se negó. A regañadientes, Hitler ordenó planificar la invasión de Gran Bretaña, la Operación León Marino. Pero para que un desembarco anfibio tuviera éxito, había una condición indispensable. La Luftwaffe de Hermann Göring debía destruir a la Real Fuerza Aérea, la RAF, y obtener el control total de los cielos del sur de Inglaterra. La batalla de Inglaterra había comenzado. Fue una batalla como ninguna otra, librada enteramente en el aire. Durante el verano y el otoño de 1940, los cielos de Kent y Sussex se convirtieron en un escenario de mortales duelos aéreos. La Luftwaffe tenía superioridad numérica. La RAF tenía la ventaja de luchar sobre su propio territorio. 2 cazas excepcionales, el robusto Hawker Hurricane y el soberbio Supermarine Spitfire, y un arma secreta que cambiaría el curso de la batalla, el radar. Un sistema de defensa integrado, el sistema Dowding, conectaba las estaciones de radar costeras con una sala de control central, permitiendo a la RAF dirigir a sus escuadrones con precisión para interceptar a los atacantes, conservando sus fuerzas. La batalla se libró en fases. Primero, la Luftwaffe atacó los convoyes en el canal. Luego, en agosto, lanzó el Adlertag, el Día del Águila, un asalto masivo contra los aeródromos y las estaciones de radar de la RAF. La lucha fue brutal. La RAF estaba siendo desangrada, perdiendo pilotos experimentados a un ritmo insostenible. Estaban al borde del colapso. Fue entonces cuando Hitler, enfurecido por un pequeño bombardeo de la RAF sobre Berlín, cometió un error estratégico crucial. Ordenó a la Luftwaffe que cambiara su objetivo. En lugar de seguir atacando las bases de la RAF, debían bombardear Londres y otras ciudades en una campaña de terror contra la población civil. El Blitz. Aunque el Blitz causó una destrucción terrible y miles de muertes, le dio a la RAF el respiro que necesitaba desesperadamente. Liberados de los ataques constantes a sus bases, pudieron repararse y reagruparse. El 15 de septiembre de 1940, la Luftwaffe lanzó un último asalto diurno masivo sobre Londres y fue repelido con pérdidas devastadoras. Göring había fracasado. Hitler pospuso indefinidamente la invasión. La batalla de Inglaterra fue la primera gran derrota de la Alemania nazi. Gran Bretaña había sobrevivido. Y así, mientras las estelas de los cazas se desvanecían en los cielos de un Londres, herido pero invicto, la guerra entraba en una nueva y expansiva fase. El fracaso en la batalla de Inglaterra fue más que una simple derrota para Hitler. Fue un punto de inflexión estratégico. La rápida victoria en el oeste que había imaginado se había esfumado. Atrapado en una guerra con una Gran Bretaña desafiante e inexpugnable, y con sus ambiciones ideológicas puestas en el vasto oeste, el conflicto ahora se desbordaría de los confines de Europa.
mutando en una conflagración verdaderamente global. Dos nuevos frentes, radicalmente distintos pero igualmente decisivos, estaban a punto de abrirse: las arenas abrasadoras del norte de África y las estepas heladas de la Unión Soviética. El foco se desplazó primero hacia el sur, hacia el Mediterráneo, un teatro de operaciones que Winston Churchill llamaría el vientre blando de Europa. Aquí, el conflicto no había comenzado por iniciativa alemana, sino por la ambición de su aliado, Benito Mussolini. El duce soñaba con forjar un nuevo imperio romano, dominando el Mediterráneo, al que llamaba Mare Nostrum, nuestro mar. En 1940, desde su colonia en Libia, ordenó a un ejército masivo de casi 250.000 de hombres, bajo el mando del mariscal Graziani, que invadiera el Egipto controlado por los británicos. Su objetivo: capturar el Canal de Suez, la arteria vital del Imperio Británico. Frente a esta formidable fuerza italiana, se encontraba un pequeño ejército británico y de la Commonwealth de apenas 30.000 hombres. Sobre el papel, era una batalla perdida, pero el ejército italiano, aunque enorme en número, estaba mal equipado, pobremente liderado y carecía de la moral necesaria para una campaña ofensiva. En diciembre de 1940, el general británico Archibald Wavell lanzó una contraofensiva audaz, la Operación Compass. Lo que sucedió fue una de las victorias más asombrosas y desproporcionadas de la guerra. En 10 semanas, la pequeña fuerza británica no solo detuvo a los italianos, sino que los persiguió a través de 800 kilómetros de desierto, destruyendo 10 divisiones y capturando a 130.000 prisioneros, junto con cientos de tanques y cañones, a cambio de mínimas bajas propias. El ejército de Mussolini en África estaba al borde del colapso total. La humillación de su aliado obligó a Hitler a intervenir. No podía permitirse perder el Mediterráneo. En febrero de 1941, un nuevo y selecto cuerpo expedicionario alemán comenzó a desembarcar en Trípoli. Era el Deutsches Afrika Korps. Y al mando venía un general que se convertiría en leyenda, Erwin Rommel. Carismático, audaz hasta la imprudencia y un maestro de la guerra de tanques, Rommel no esperó órdenes. Apenas unas semanas después de su llegada, y con solo una parte de sus fuerzas, lanzó una contraofensiva sorpresa. Atrapó a los británicos con la guardia baja, y en una brillante campaña, deshizo todas sus ganancias anteriores, empujándolos de vuelta a través de Libia hasta la frontera con Egipto. La guerra en el desierto se convirtió en un duelo personal entre Rommel y una sucesión de generales británicos. Durante los 2 años siguientes, el frente se balanceó como un péndulo a lo largo de la costa del norte de África. Ciudades portuarias como Benghazi cambiaron de manos varias veces. Pero un lugar se convirtió en el símbolo de la resistencia aliada: el puerto fortificado de Tobruk. Mientras Rommel avanzaba, una guarnición, compuesta principalmente por tenaces soldados australianos, quedó aislada, resistiendo un asedio de 241 días. Burlonamente apodados las ratas de Tobruk por la propaganda alemana, adoptaron el nombre con orgullo mientras repelían ataque tras ataque, negándole a Rommel un puerto vital y convirtiéndose en una espina clavada en su costado. La guerra en el desierto sería una larga y amarga lucha de desgaste, logística y genio táctico. Capítulo 6. La guerra de aniquilación. Operación Barbarroja. Pero por crucial que fuera el desierto, la atención de Hitler estaba en otra parte. Su pacto con Stalin nunca fue más que una conveniencia temporal. Su verdadero objetivo, el pilar de su ideología, siempre había estado en el este. El 22 de junio de 1941, en una traición de proporciones épicas, Hitler rompió el pacto de no agresión y desató la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Esta no era una operación militar convencional. Fue la mayor invasión terrestre de la historia de la humanidad. Más de 3 millones de soldados del eje
apoyados por 3.600 tanques y 2.700 aviones, se lanzaron a lo largo de un frente de casi 3.000 kilómetros. Para Hitler, esta era la guerra sagrada, la aniquilación del judeo-bolchevismo y la conquista del Lebensraum. La invasión se organizó en 3 gigantescos grupos de ejércitos. El Grupo de Ejércitos Norte, con el objetivo de capturar los estados bálticos y la cuna de la revolución, Leningrado. El Grupo de Ejércitos Centro, la fuerza principal, destinada a destruir el grueso del Ejército Rojo y tomar la capital, Moscú. Y el Grupo de Ejércitos Sur, encargado de conquistar las fértiles tierras de Ucrania y los vitales campos petrolíferos del Cáucaso. La escala de la operación solo era comparable a la ceguera de su víctima. A pesar de las innumerables advertencias de sus propios espías y de los líderes occidentales, Joseph Stalin se negó a creer que Hitler lo traicionaría. Consideró las advertencias como una provocación británica para arrastrarlo a la guerra. Cuando el ataque llegó, fue una sorpresa estratégica total. El Ejército Rojo, decapitado por las brutales purgas de Stalin en la década de 1930, que habían eliminado a sus oficiales más experimentados, estaba desorganizado y mal posicionado. El avance inicial de la Wehrmacht fue arrollador, un espectáculo de la Blitzkrieg en su forma más letal. La Luftwaffe destruyó miles de aviones soviéticos en tierra en las primeras horas. Las columnas Panzer se adentraron cientos de kilómetros, realizando enormes maniobras de pinza que atraparon a ejércitos soviéticos enteros en gigantescas bolsas o calderos, las Kesselschlacht, cerca de Minsk y Smolensk, en el sector central. Más de 500.000 de soldados soviéticos fueron rodeados y capturados. En el sur, en la bolsa de Kiev, la cifra ascendió a más de 600.000. Fueron las mayores batallas de aniquilación de la historia. Pero esta no era una guerra como la de Francia. Desde el primer día, fue una Vernichtungskrieg, una guerra de aniquilación. Detrás de los ejércitos combatientes avanzaban escuadrones de la muerte especiales de las SS, los Einsatzgruppen. Su misión no era militar, sino genocida, asesinar sistemáticamente a judíos, funcionarios comunistas, intelectuales y cualquier persona considerada racial o políticamente indeseable. En barrancos como Babi Yar, cerca de Kiev, más de 33.000 judíos fueron fusilados en solo 2 días. El holocausto por balas había comenzado, y la guerra en el este se convirtió en el conflicto más brutal y deshumanizado que el mundo haya visto jamás. A pesar de las pérdidas catastróficas, la Unión Soviética no se derrumbó como Hitler había predicho en cuestión de semanas. La inmensidad del país, el general espacio, comenzó a jugar en su contra. Las líneas de suministro alemanas se extendían peligrosamente. La resistencia soviética, aunque caótica, fue increíblemente feroz. Aplicando una política de tierra quemada, destruyeron todo lo que no podían llevarse mientras se retiraban. Y de las profundidades de Rusia, nuevas divisiones, movilizadas a una velocidad asombrosa, eran enviadas al frente para tapar las brechas. El verano dio paso al otoño. Y con el otoño, llegaron las lluvias, la Rasputitsa. Las carreteras de tierra se convirtieron en ciénagas de lodo intransitables que atraparon a los tanques y camiones alemanes, deteniendo el avance de la Blitzkrieg más eficazmente que cualquier ejército. Y después del lodo, llegó el verdadero terror: el invierno ruso. Las temperaturas se desplomaron a 30 y 40 grados bajo cero. Los soldados alemanes, equipados con uniformes de verano para una campaña que debía durar unos meses, comenzaron a morir congelados por miles. El aceite de los motores se solidificó, las armas se atascaron. El general Invierno había entrado en la batalla. A principios de diciembre de 1941, las vanguardias del Grupo de Ejércitos Centro llegaron a las afueras de Moscú. Algunos oficiales afirmaron poder ver las cúpulas del Kremlin con sus prismáticos, pero estaban exhaustos, congelados y al final de sus líneas de suministro. Fue entonces cuando el mariscal Georgi Chukov
Habiendo traído divisiones siberianas frescas y bien equipadas para el invierno, lanzó una masiva contraofensiva. Los alemanes, por primera vez en la guerra, fueron detenidos y obligados a una retirada desesperada. La Blitzkrieg había fracasado. Moscú se había salvado. Hitler se enfrentaba ahora a una guerra larga y de desgaste en las vastas y heladas estepas rusas, una guerra para la que Alemania no estaba preparada. Capítulo 7. El día de la infamia. Y justo cuando el avance de Hitler se congelaba en las nieves de Rusia, el conflicto estaba a punto de explotar en el otro lado del planeta, en las cálidas aguas del Pacífico. El Japón imperial, en su búsqueda de un imperio, había continuado su brutal guerra en China y se había expandido hacia la Indochina francesa, amenazando las colonias europeas y las Filipinas, controladas por Estados Unidos. En respuesta, el presidente Franklin D. Roosevelt impuso un embargo total de petróleo a Japón. Fue un golpe mortal. Japón, que importaba más del 80% de su petróleo de Estados Unidos, se enfrentaba a una elección stark: retirarse de China y abandonar sus ambiciones imperiales, o ir a la guerra para apoderarse de los campos petrolíferos de las Indias Orientales holandesas. El gobierno militarista de Tokio, liderado por el general Hideki Tojo, eligió la guerra, pero sabían que no podían ganar una guerra prolongada contra el poder industrial de Estados Unidos. Su única esperanza era un golpe de gracia preventivo, un ataque tan devastador que paralizara a la flota del Pacífico estadounidense y desmoralizara a la nación, dándoles un periodo de 6 meses a 1 año para consolidar su imperio sin interferencia. El objetivo fue la principal base naval estadounidense en el Pacífico, Pearl Harbor, en la isla de Oahu, Hawái. Bajo el mando del almirante Isoroku Yamamoto, se concibió un plan de una audacia increíble. Una fuerza de ataque de 6 portaaviones, la Kido Butai, navegó más de 6.000 kilómetros a través del Pacífico Norte, en el más estricto secreto y silencio de radio. En la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941, un día que Roosevelt inmortalizaría como una fecha que vivirá en la infamia, la trampa se cerró. A las 7:48 de la mañana, la primera oleada de 183 aviones de combate, bombarderos y torpederos japoneses, descendió sobre la base desprevenida. El caos fue total. La mayoría de los marineros y soldados estadounidenses dormían o se preparaban para el desayuno. Los aviones estaban aparcados ala con ala en los aeródromos, blancos perfectos. Los barcos estaban anclados en fila en Battleship Row. En cuestión de minutos, el infierno se desató. Torpedos abrieron brechas en los cascos de los acorazados mientras las bombas perforaban sus cubiertas. El USS Arizona fue alcanzado por una bomba que detonó su pañol de municiones, matando a 1.177 de sus tripulantes en una fracción de segundo y hundiéndolo en el acto. Una segunda oleada atacó 1 hora más tarde. Cuando el humo se disipó, la escala de la devastación fue evidente. 8 acorazados estadounidenses fueron hundidos o gravemente dañados. Más de 180 aviones fueron destruidos en tierra. Murieron 2.403 estadounidenses. Fue un éxito táctico asombroso, ejecutado con una precisión letal. Pero fue, también, un error estratégico de proporciones monumentales. Los japoneses, por suerte para los estadounidenses, no encontraron su objetivo principal: los 3 portaaviones de la flota del Pacífico, que se encontraban en el mar en ese momento. Y no atacaron las vitales instalaciones de reparación ni los enormes depósitos de combustible de la base. Pero el mayor error fue psicológico. En lugar de aterrorizar y paralizar a Estados Unidos, el ataque sorpresa a Pearl Harbor despertó a un gigante dormido y lo llenó de una terrible determinación. El debate sobre el aislacionismo que había dividido a la nación se evaporó en una sola mañana. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón. 3 días después, el 11 de diciembre, Alemania e Italia, en un acto que sellaría su propio destino, declararon la guerra a Estados Unidos.
La guerra europea y la guerra asiática se habían fusionado en una única y titánica contienda mundial. Por supuesto, retomamos el hilo de nuestra crónica, adentrándonos en el año que cambiaría el curso de la guerra. La entrada de Estados Unidos había forjado la Gran Alianza, pero el ímpetu, por ahora, seguía del lado del eje. El año 1942 comenzaría como el punto álgido de la expansión de las potencias totalitarias, un momento oscuro en el que su victoria parecía no solo posible, sino probable. Capítulo 8. El fin del principio. Los puntos de inflexión. Tras el golpe en Pearl Harbor, Japón desató un tsunami de conquistas por todo el Pacífico y el sudeste asiático. Sus veteranas y fanáticas tropas parecían imparables. Guam, la isla de Wake, Hong Kong, cayeron en cuestión de semanas. En febrero de 1942, la fortaleza inexpugnable de Singapur, la joya del poderío británico en Asia, se rindió, en lo que Churchill calificaría como el peor desastre y la mayor capitulación de la historia británica. Las Indias Orientales holandesas, con sus vitales campos petrolíferos, fueron las siguientes. Las Filipinas, a pesar de la valiente resistencia de las tropas estadounidenses y filipinas en Bataan y Corregidor, también cayeron. En menos de 6 meses, Japón había forjado un vasto imperio, la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental, que se extendía desde las fronteras de la India hasta las Islas Salomón, en el Pacífico Central. Mientras tanto, en Europa, tras sobrevivir al invierno, una Wehrmacht reabastecida se preparaba para una nueva ofensiva de verano en la Unión Soviética. Hitler, obsesionado con los recursos, desvió el esfuerzo principal del frente de Moscú hacia el sur. Su objetivo para 1942, la Operación Azul, era apoderarse de los ricos campos petrolíferos del Cáucaso y cortar el río Volga, la principal arteria de transporte de la Unión Soviética. El eje estaba en la cima de su poder, controlando un territorio que se extendía desde las costas de Francia hasta las profundidades de Rusia y el corazón del Pacífico. Para los aliados, eran los días más oscuros de la guerra. Pero es en el momento de máxima expansión cuando los imperios se vuelven más frágiles. Y entre mediados de 1942 y principios de 1943, en 3 teatros de guerra radicalmente distintos, 3 batallas decisivas detendrían la marea del eje y cambiarían para siempre el curso de la historia. La primera de estas batallas se libraría sobre las vastas y vacías extensiones del Océano Pacífico. El almirante Isoroku Yamamoto, el arquitecto de Pearl Harbor, sabía que la ventaja de Japón era temporal. No podía ganar una guerra de desgaste contra el coloso industrial de Estados Unidos. Necesitaba una última y decisiva batalla, una Kantai-Kessen, que atrajera y destruyera los portaaviones estadounidenses restantes, forzando a Washington a una paz negociada. Su objetivo fue un pequeño atolón de coral de apenas 6 kilómetros cuadrados, Midway. El plan japonés era complejo y arrogante, involucrando múltiples flotas y un ataque de distracción en las islas Aleutianas de Alaska, diseñado para dividir a las fuerzas estadounidenses. Pero Estados Unidos tenía un arma secreta, no de acero, sino de ingenio. En un sótano húmedo en Pearl Harbor, un equipo de criptoanalistas de la Marina, conocido como la Estación Hypo, liderado por el excéntrico pero brillante comandante Joseph Rochefort, había estado trabajando sin descanso para descifrar el principal código naval japonés, el JN-25. Habían logrado un avance parcial, pero crucial. Empezaron a interceptar fragmentos que hablaban de una gran operación dirigida contra un objetivo llamado AF. Rochefort estaba convencido de que AF era Midway. Para confirmarlo, urdieron una trampa astuta. Hicieron que la base de Midway enviara un mensaje sin cifrar a través de un cable submarino, informando de que su planta de desalinización de agua estaba averiada. Pocos días después, interceptaron un mensaje codificado japonés que decía: AF tiene escasez de agua. La trampa había funcionado.
conocían el objetivo. Armado con esta inteligencia vital, el almirante Chester Nimitz, comandante de la Flota del Pacífico, preparó su propia emboscada. A pesar de estar en inferioridad numérica, posicionó a sus 3 portaaviones, el Enterprise, el Hornet y el milagrosamente reparado Yorktown, que había sido gravemente dañado en la batalla del Mar del Coral, al noreste de Midway, esperando ocultos a la flota japonesa. El 4 de junio de 1942, la batalla comenzó. Los aviones de los 4 portaaviones de élite de Japón atacaron Midway. Mientras tanto, los aviones estadounidenses despegaron para buscar a la flota japonesa. Las primeras oleadas de ataque estadounidenses fueron un sacrificio heroico. Los escuadrones de torpederos, lentos y volando a baja altitud, fueron masacrados por los ágiles cazas cero japoneses y el fuego antiaéreo. De 41 torpederos, solo 6 sobrevivieron, sin lograr un solo impacto. Pero su sacrificio no fue en vano. Atrajeron a la patrulla de combate japonesa al nivel del mar, dejando los cielos altos desprotegidos. Y en ese preciso instante, en el momento de máxima vulnerabilidad de la flota japonesa, ocurrió el milagro. Los escuadrones de bombarderos en picado estadounidenses, liderados por comandantes como Wade McCloskey, que habían estado buscando a la flota japonesa casi sin combustible, la encontraron. Abajo, las cubiertas de los portaaviones japoneses estaban repletas de aviones, mangueras de combustible y arsenales de bombas y torpedos, mientras se preparaban frenéticamente para lanzar una segunda oleada. Lo que siguió fueron, quizás, los 5 minutos más decisivos de toda la guerra en el Pacífico. Los bombarderos Dauntless se lanzaron en picado desde las alturas. En un abrir y cerrar de ojos, las bombas impactaron en las cubiertas de 3 de los 4 portaaviones japoneses: el Akagi, el Kaga y el Soryu. Las explosiones en cadena de sus propios aviones y municiones los convirtieron en infiernos flotantes. En menos de 5 minutos, el corazón de la Armada Imperial japonesa había sido aniquilado. El 4º portaaviones, el Hiryu, sobrevivió lo suficiente para lanzar un contraataque que dañó mortalmente al Yorktown. Pero horas más tarde, también fue localizado y hundido. La batalla de Midway fue una catástrofe para Japón. Perdió 4 de sus mejores portaaviones. Y lo que es más importante, a cientos de sus pilotos más experimentados e irreemplazables. Su capacidad ofensiva en el Pacífico quedó rota para siempre. La marea había cambiado. A partir de ese momento, Japón estaría a la defensiva. El segundo punto de inflexión tuvo lugar a miles de kilómetros de distancia, en las arenas del desierto del norte de África. Para el otoño de 1942, el Afrika Korps de Rommel había avanzado hasta el Alamein, en Egipto, amenazando directamente Alejandría y el Canal de Suez. Pero el 8º Ejército británico tenía un nuevo comandante, el general Bernard Montgomery. Monty, como se le conocía, era la antítesis de Rommel. Cauteloso, metódico y un planificador obsesivo. Al tomar el mando, se dirigió a sus desmoralizadas tropas y les prometió: no más retiradas. Montgomery sabía que no podía superar a Rommel en audaces maniobras, así que decidió no jugar a su juego. En su lugar, acumuló una superioridad abrumadora en hombres, artillería y, crucialmente, tanques, incluyendo los nuevos y potentes Sherman M4 estadounidenses. Su plan era simple y brutal: una batalla de desgaste. En la noche del 23 de octubre de 1942, comenzó la segunda batalla de El Alamein. Se abrió con uno de los bombardeos de artillería más masivos de la historia hasta ese momento. Más de 1000 cañones británicos abrieron fuego simultáneamente, iluminando el desierto en un espectáculo aterrador, que martilleó las posiciones ítalo-alemanas durante horas. A continuación, la infantería avanzó para abrir pasillos a través de los extensos campos de minas alemanes, los Jardines del Diablo. Lo que siguió fue una brutal batalla de desgaste de 12 días. Rommel
Enfermo y con sus líneas de suministro estranguladas por el dominio británico del Mediterráneo, luchó con habilidad, pero sus tanques se quedaron sin combustible. Finalmente, Montgomery lanzó su golpe de gracia, la Operación Supercharge, rompiendo el frente. Rommel suplicó a Hitler permiso para retirarse y salvar a su ejército, pero Hitler le ordenó fanáticamente resistir hasta el último hombre. Rommel, por primera vez, desobedeció una orden directa de su Führer y comenzó una retirada a gran escala. Pocos días después, el 8 de noviembre, una enorme fuerza angloamericana desembarcó en Marruecos y Argelia, en la Operación Torch. Las fuerzas restantes de Rommel estaban ahora atrapadas en una gigantesca pinza. En mayo de 1943, los últimos 250.000 soldados del Eje en África se rindieron. Como dijo Churchill, esto no es el fin, ni siquiera es el principio del fin, pero es, quizás, el fin del principio. El vientre blando de Europa estaba ahora expuesto, pero la batalla más decisiva, la más sangrienta y la que sellaría el destino del Tercer Reich, estaba alcanzando su clímax en una ciudad en ruinas a orillas del río Volga. En su ofensiva de verano de 1942, Hitler dividió sus fuerzas en el sur de Rusia. Mientras una parte se dirigía a los campos petrolíferos del Cáucaso, envió al poderoso Sexto Ejército del general Friedrich Paulus a tomar una ciudad industrial clave, Stalingrado. La ciudad que llevaba el nombre del líder soviético se convirtió en una cuestión de prestigio personal para ambos dictadores. Hitler la quería a toda costa. Stalin ordenó que no se diera ni un paso atrás. La Luftwaffe redujo Stalingrado a un mar de escombros. Pero esto, paradójicamente, convirtió la ciudad en una fortaleza ideal para los defensores. La lucha degeneró en la forma más salvaje de combate urbano. Una Rattenkrieg, una guerra de ratas. Se luchaba no por calles, sino por edificios, no por habitaciones, sino por cada rincón de escombro. Lugares como un silo de grano, la fábrica de tractores Octubre Rojo, o un simple edificio de apartamentos que pasaría a la historia como la Casa de Pavlov, se convirtieron en escenarios de una carnicería indescriptible. El Sexto Ejército alemán se desangró lentamente en las ruinas, y mientras sus mejores tropas quedaban atrapadas en la picadora de carne de la ciudad, el mariscal soviético Georgy Zhukov preparaba su golpe maestro. En noviembre de 1942 lanzó la Operación Urano. El Ejército Rojo no atacó la ciudad de frente, sino que golpeó los flancos del Sexto Ejército, que estaban defendidos por tropas rumanas e italianas, peor equipadas y menos motivadas. En cuestión de días, las pinzas soviéticas se cerraron, atrapando a todo el Sexto Ejército, casi 300.000 hombres, dentro de la ciudad en ruinas. Hitler, en un acto de arrogancia suprema, prohibió a Paulus intentar una ruptura. Prometió abastecer al ejército cercado por aire, una tarea que la Luftwaffe de Göring fue completamente incapaz de cumplir. Dentro del Kessel, el caldero, las condiciones se volvieron infernales. Atrapados en el brutal invierno ruso, sin comida, sin municiones y sin atención médica, los soldados alemanes empezaron a morir de hambre, congelación y enfermedades. Finalmente, el 31 de enero de 1943, un Paulus demacrado y recién ascendido a mariscal de campo por Hitler, un recordatorio de que ningún mariscal alemán se había rendido jamás, capituló. La derrota en Stalingrado fue la mayor catástrofe militar de la historia de Alemania. Perdió un ejército entero. El mito de la invencibilidad de la Wehrmacht quedó hecho añicos para siempre. A partir de Stalingrado, el Ejército Rojo tendría la iniciativa estratégica en el frente oriental, comenzando la larga y sangrienta ofensiva que solo terminaría, 2 años más tarde, en las ruinas humeantes de Berlín. El Eje había sido detenido. La marea de la guerra, en todos los frentes, se había vuelto irrevocablemente en su contra. Capítulo 9. El vientre blando de Europa.
Con las victorias decisivas de 1942 y 1943, el mapa de la guerra había cambiado fundamentalmente. El eje ya no avanzaba, se replegaba. El Ejército Rojo, tras la monumental victoria en Stalingrado, había iniciado su imparable rodillo hacia el oeste. Una ofensiva tras otra que desangraba a la Wehrmacht en el frente más grande y brutal de la historia. En el Pacífico, las fuerzas estadounidenses habían pasado a la ofensiva, comenzando una ardua campaña de salto de isla en isla, a través de las junglas y atolones del Pacífico. Y en el Mediterráneo, el norte de África estaba asegurado. La pregunta para los líderes aliados occidentales, Roosevelt y Churchill, ya no era si invadirían la Europa continental, sino dónde y cuándo. Joseph Stalin, desde Moscú, clamaba con una insistencia cada vez mayor por la apertura de un verdadero segundo frente en el noroeste de Europa. Necesitaba que se aliviara la presión sobre la Unión Soviética, que en ese momento soportaba el peso de casi 2/3 de todo el ejército alemán. Churchill, siempre cauteloso y atormentado por los recuerdos de la carnicería de la Primera Guerra Mundial, favorecía una estrategia periférica. Abogaba por atacar lo que él llamaba el vientre blando del eje, Italia. Argumentaba que una invasión de Italia podría noquear al aliado más débil de Alemania, abrir el Mediterráneo a la navegación aliada y atar a valiosas divisiones alemanas lejos de Francia. Y así, el asalto a Europa comenzó por el sur. El 10 de julio de 1943, una enorme armada aliada lanzó la Operación Husky, la invasión de Sicilia. Fue, en ese momento, la mayor operación anfibia de la historia, un ensayo general crucial para lo que vendría después. Más de 150.000 tropas británicas, estadounidenses y canadienses desembarcaron, enfrentándose a una resistencia italiana que se desmoronó rápidamente y a unidades alemanas que lucharon con ferocidad. La campaña, marcada por la notoria y a menudo conflictiva rivalidad entre el general estadounidense George S. Patton y el británico Bernard Montgomery, culminó con la conquista de la isla en poco más de un mes. El impacto más inmediato de la caída de Sicilia no fue militar, sino político. La invasión del suelo patrio fue la gota que colmó el vaso para el pueblo italiano y para la propia élite fascista. El 25 de julio de 1943, en una reunión dramática del Gran Consejo Fascista, los propios jerarcas de Mussolini votaron para despojarle del poder. Al día siguiente, el rey Víctor Manuel III lo convocó, lo destituyó y ordenó su arresto. Después de 21 años, la dictadura fascista en Italia se había derrumbado. Pero la esperanza de una rápida victoria en Italia fue una ilusión. Alemania reaccionó con una velocidad y una eficacia brutales. Mientras el nuevo gobierno italiano negociaba en secreto su rendición, las tropas alemanas inundaron la península, desarmaron al ejército italiano y tomaron el control. En una audaz operación de comandos aerotransportada, un escuadrón de las SS, liderado por Otto Skorzeny, rescató a Mussolini de su prisión en la cima de una montaña y lo instaló como líder de un estado títere en el norte de Italia. El vientre blando de Churchill se había convertido, en palabras del general estadounidense Mark Clark, en un tough old gut, una tripa vieja y dura. La campaña en la Italia continental se convirtió en una de las más frustrantes y sangrientas de la guerra. La geografía de la península, una estrecha espina dorsal de montañas y ríos de corriente rápida, era el terreno perfecto para la defensa. El mariscal de campo alemán Albert Kesselring demostró ser un maestro de la guerra defensiva, construyendo una serie de líneas fortificadas a lo ancho de la península que detuvieron el avance aliado durante meses. La más formidable de todas fue la línea Gustav. El eje de esta línea era la ciudad de Cassino, dominada por una antigua y majestuosa abadía benedictina, Monte Cassino, que se alzaba en la cima de una colina, ofreciendo a los defensores una vista perfecta del campo de batalla. Durante 4 meses, desde enero hasta mayo de 1944,
Los aliados lanzaron 4 batallas distintas y brutales para romper la línea Gustav. La lucha fue atroz, con tropas de múltiples nacionalidades, estadounidenses, británicos, polacos, neozelandeses, indios y franceses, desangrándose en ataques frontales contra posiciones bien atrincheradas. En un acto de desesperación y controversia, los bombarderos aliados redujeron la histórica abadía a escombros, bajo la creencia errónea de que estaba siendo utilizada como puesto de observación alemán. Para romper el punto muerto, los aliados intentaron una audaz maniobra anfibia, la Operación Shingle. En enero de 1944, desembarcaron tropas en Anzio, muy por detrás de la línea Gustav, con el objetivo de amenazar Roma. El desembarco inicial fue un éxito total, logrando una sorpresa completa. Pero el comandante estadounidense, el general John Lucas, demasiado cauteloso, no aprovechó la oportunidad para avanzar rápidamente hacia el interior. En lugar de ello, se dedicó a consolidar su cabeza de playa, dando a Kesselring el tiempo justo para reaccionar, rodear la zona de desembarco y convertir Anzio en otra sangrienta batalla de desgaste. Finalmente, en mayo de 1944, una ofensiva masiva coordinada logró romper la línea Gustav. Las tropas polacas capturaron las ruinas de Monte Cassino y las fuerzas en Anzio finalmente rompieron el cerco. El 4 de junio de 1944, las tropas aliadas entraron en Roma, convirtiéndose en la primera capital del eje en ser liberada. Pero la celebración fue efímera. 2 días después, todas las miradas del mundo se volvieron hacia el norte, hacia las costas de Francia. La campaña italiana continuaría hasta el final de la guerra, un frente costoso y a menudo olvidado. Pero su principal contribución fue estratégica. Inmovilizó a casi una treintena de divisiones alemanas de élite, que habrían sido desesperadamente necesarias en otros lugares, mientras los ejércitos se abrían paso a través de Italia. Otra guerra, una guerra librada a 8.000 metros de altura, alcanzaba su clímax sobre los cielos del Tercer Reich. Desde bases en Gran Bretaña, los aliados habían lanzado la ofensiva de bombardeo combinado, una campaña estratégica diseñada para destruir la maquinaria de guerra alemana y quebrar la moral de su población. Las 2 principales fuerzas aéreas aliadas operaban con doctrinas diferentes. El mando de bombarderos de la Real Fuerza Aérea Británica, bajo el liderazgo implacable de Sir Arthur Bomber Harris, creía en el bombardeo de área nocturno. Sus flotas de bombarderos pesados, Lancaster y Halifax, atacaban ciudades enteras, con el objetivo de desalojar a los trabajadores industriales alemanes, sembrando la destrucción masiva en ciudades como Hamburgo, que fue incinerada en una tormenta de fuego en 1943, y más tarde, Dresde. La octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos, por el contrario, defendía la doctrina del bombardeo de precisión diurno. Sus icónicas fortalezas volantes B-17 y Liberators B-24, erizados de ametralladoras, volaban en formaciones cerradas para una defensa mutua, atacando objetivos industriales específicos, fábricas de rodamientos, plantas de caucho sintético y, sobre todo, refinerías de petróleo y fábricas de aviones. Para las tripulaciones de los bombarderos, cada misión era un viaje al infierno. Volando durante horas en el frío glacial de cabinas no presurizadas, se enfrentaban a un cielo lleno de peligros. El fuego antiaéreo, el Flak, que llenaba el aire de nubes de metralla letal, y los ataques implacables de los cazas de la Luftwaffe. Las pérdidas eran espantosas. Durante un periodo en 1943, las posibilidades de sobrevivir a un turno de 25 misiones eran inferiores al 50%. Era uno de los destinos más peligrosos de toda la guerra. El punto de inflexión en la guerra aérea llegó con la introducción de un nuevo caza de escolta de largo alcance, el P-51 Mustang. Equipado con motores británicos Rolls-Royce Merlin y depósitos de combustible adicionales, el Mustang tenía el alcance para acompañar a los bombarderos hasta sus objetivos más profundos en Alemania, como Berlín, y enfrentarse a los cazas alemanes en igualdad de condiciones, o incluso con superioridad.
Los Mustangs barrieron a la Luftwaffe de los cielos. En los meses previos a la invasión de Normandía, la guerra aérea se convirtió en una gigantesca batalla de desgaste que la Luftwaffe no podía ganar. El debate sobre la eficacia y la moralidad del bombardeo estratégico continúa hasta hoy. No logró quebrar la moral del pueblo alemán. Sin embargo, su impacto estratégico fue innegable. La campaña de bombardeo diezmó la producción industrial alemana, especialmente la de combustible de aviación, paralizando su movilidad. Y lo más importante de todo, destruyó a la Luftwaffe como fuerza de combate efectiva. Al aniquilar a sus cazas y a sus pilotos experimentados, los aliados garantizaron lo que sería el requisito indispensable para el éxito de la invasión: la superioridad aérea total sobre las costas de Francia. Y así, con Italia convertida en un sangriento frente de desgaste en el sur, con el ejército rojo avanzando implacablemente desde el este, y con los cielos sobre Europa occidental ahora bajo su control, los aliados estaban listos para ejecutar la operación más grande, compleja y audaz de la historia de la guerra. El asalto final a la fortaleza Europa estaba a punto de comenzar. Capítulo 10. El día más largo. La tarea que enfrentaban los aliados era de una magnitud desalentadora. La Alemania nazi había transformado la costa de Francia en la muralla del Atlántico, una formidable cadena de búnkeres de hormigón, nidos de ametralladoras, campos de minas y obstáculos de playa, defendida por un ejército veterano bajo el mando de dos de los mariscales de campo más capaces de Alemania, Gerd von Rundstedt y el astuto Erwin Rommel. Un asalto frontal parecía un suicidio. El éxito de la invasión, llamada en código Operación Overlord, dependía de la sorpresa. Y para lograrla, los aliados orquestaron el plan de engaño más elaborado y exitoso de la historia de la guerra, la Operación Fortitude. El objetivo de Fortitude era convencer al alto mando alemán de que la invasión principal no tendría lugar en Normandía, sino en el paso de Calais, el punto más estrecho del Canal de la Mancha y la ruta más lógica y esperada. Para ello, crearon un ejército fantasma completo, el primer grupo de ejércitos de los Estados Unidos, FUSAG, supuestamente estacionado en el sureste de Inglaterra, frente a Calais. Este ejército tenía un comandante real y muy temido por los alemanes, el general George S. Patton. Pero sus divisiones eran ficticias. Se construyeron cientos de tanques inflables, camiones de madera y lanchas de desembarco falsas que parecían reales desde el aire. Se generó un enorme volumen de tráfico de radio falso, con mensajes codificados sobre planes de invasión y movimientos de tropas que no existían. Agentes dobles, como el famoso espía español Juan Pujol García, cuyo nombre en clave era Garbo, alimentaron a sus contactos alemanes con una corriente constante de desinformación meticulosamente elaborada, confirmando la inminente amenaza sobre Calais. El engaño fue un éxito rotundo. Hitler y sus generales se tragaron el anzuelo, convencidos de que Normandía sería, como mucho, una finta de distracción. Mantuvieron a su poderoso 105º Ejército, incluyendo a divisiones Panzer cruciales, en la región de Calais, esperando un golpe que nunca llegaría. Mientras el ejército fantasma desempeñaba su papel, el ejército real se congregaba en el sur de Inglaterra. Era la mayor concentración de poderío militar jamás reunida en la historia. Casi 3 millones de soldados, miles de barcos y aviones y millones de toneladas de material. Al mando supremo de esta colosal empresa estaba el general estadounidense Dwight D. Eisenhower, un maestro de la diplomacia y la organización, cuya tarea más difícil era mantener unida a una coalición de comandantes, a menudo egocéntricos y rivales. La invasión estaba fijada para el 5 de junio, pero el destino de cientos de miles de hombres quedó en manos del tiempo. Una violenta tormenta azotó el Canal de la Mancha, obligando a Eisenhower a tomar la decisión más agónica de su carrera. Tras consultar a sus meteorólogos, que predijeron una breve ventana de tiempo aceptable para el día siguiente, y con la marea y las fases lunares como factores inamovibles, Eisenhower pronunció las palabras históricas: «Ok,
Let's go. En la víspera de la invasión, había escrito una nota en caso de fracaso, asumiendo toda la responsabilidad. Nuestros desembarcos han fallado. La culpa es solo mía. La noche del 5 al 6 de junio. Comenzó el día D, el día más largo. La primera oleada de la invasión no llegó por mar, sino por aire. Más de 13,000 paracaidistas estadounidenses de las divisiones 82 de Siona y 101 aerotransportada, y 7,000 británicos de la 6ª aerotransportada, se lanzaron en la oscuridad tras las líneas enemigas. Su misión, sembrar el caos, asegurar puentes vitales para evitar la llegada de refuerzos alemanes y tomar cruces de caminos clave. El lanzamiento fue caótico. Vientos fuertes y el fuego antiaéreo dispersaron a los paracaidistas por toda Normandía. Muchos cayeron en zonas inundadas y se ahogaron. Pequeños grupos de hombres, a menudo sin sus oficiales y lejos de sus objetivos, tuvieron que improvisar en la oscuridad, librando feroces combates en una batalla confusa y desesperada que, sin embargo, logró confundir a los defensores alemanes sobre la escala y la ubicación del asalto. Al amanecer del 6 de junio de 1944, una visión apocalíptica apareció en el horizonte de la costa de Normandía. Una armada de casi 7,000 barcos, la más grande jamás reunida, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y desde esos barcos, comenzó el asalto a 5 playas con nombres en clave. En el flanco occidental, los estadounidenses desembarcaron en la playa de Utah. Gracias a que las corrientes los desviaron a una zona menos defendida y al éxito de los paracaidistas en la retaguardia, las bajas fueron relativamente leves. El desembarco fue un éxito, pero a pocos kilómetros al este, en la playa de Omaha, la historia fue radicalmente diferente. Bloody Omaha, la sangrienta Omaha. Aquí, todo lo que podía salir mal, salió mal. El bombardeo naval y aéreo previo fue ineficaz. La playa estaba defendida por la veterana 350ª División de Infantería Alemana, que los aliados no sabían que estaba allí. El terreno, un anfiteatro natural de acantilados, era una zona de muerte perfecta. Cuando las rampas de las lanchas de desembarco cayeron, las tropas de la 1ª y 29ª División de Infantería fueron recibidas por un infierno de fuego cruzado de ametralladoras, morteros y artillería. Hombres y equipos fueron destrozados antes de poner un pie en la arena. Las primeras oleadas fueron aniquiladas. Los supervivientes, aterrorizados y desorganizados, se apiñaban detrás de los pocos obstáculos de la playa, incapaces de avanzar. Durante horas, la invasión en Omaha estuvo al borde del fracaso total. Fue solo gracias a los actos de heroísmo individual, a pequeños grupos de oficiales y soldados que, por iniciativa propia, se levantaron y lideraron cargas desesperadas a través de los campos de minas y hacia las alturas, que finalmente se abrió una brecha en las defensas alemanas. El precio fue terrible. Más de 2,400 bajas estadounidenses solo en Omaha, la mayor cantidad de cualquier playa. Más al este, en las playas del sector británico y canadiense, la historia fue de una lucha encarnizada pero exitosa. En Gold, los británicos, ayudados por tanques especializados Funnies de Hobart, que despejaban minas y destruían búnkeres, lograron sus objetivos. En Juno, las tropas canadienses se enfrentaron a una de las defensas más feroces fuera de Omaha y sufrieron graves bajas en la primera oleada, pero avanzaron más tierra adentro que cualquier otra fuerza aliada ese día. Y en Sword, los británicos lucharon para asegurar el flanco oriental y enlazar con los paracaidistas que habían capturado el crucial puente Pegasus. Al final del día D, los aliados habían logrado lo imposible. Habían desembarcado a más de 150,000 hombres y establecido una cabeza de playa en la fortaleza Europa. Pero la batalla de Normandía no había hecho más que empezar. Lo que siguió no fue un avance rápido, sino una brutal campaña de desgaste de 2 meses. El terreno de Normandía, el Bocage, con sus densos setos, pequeños campos y caminos hundidos, era un laberinto perfecto para la defensa.
transformando cada avance en una serie de emboscadas y combates sangrientos a corta distancia. En el sector oriental, los británicos y canadienses se vieron envueltos en una lucha atroz por la ciudad de Caen. Aunque estaba previsto que cayera el primer día, se necesitaron 6 semanas de combates brutales para asegurarla, ya que Rommel había concentrado allí el grueso de sus divisiones Panzer. En el oeste, los estadounidenses lucharon por abrirse paso a través del laberinto del Bocage, sufriendo bajas terribles en lo que se conoció como la Guerra de los Setos. El punto muerto se rompió finalmente a finales de julio. En la Operación Cobra, la Fuerza Aérea estadounidense desató un bombardeo en alfombra de una ferocidad sin precedentes, pulverizando un estrecho sector del frente alemán cerca de Saint-Lô. A través de la brecha humeante, se lanzaron las divisiones blindadas estadounidenses, lideradas por el recién activado Tercer Ejército del general Patton. El frente alemán se derrumbó. Lo que siguió fue un avance relámpago. Mientras Patton corría por Francia, los ejércitos aliados maniobraron para atrapar al grueso de las fuerzas alemanas que quedaban en Normandía. En la bolsa de Falaise, el 7º Ejército y el 5º Ejército Panzer alemanes fueron rodeados. El cerco no se cerró por completo a tiempo, pero lo que quedó atrapado dentro fue un infierno en la tierra. Durante días, las fuerzas alemanas fueron machacadas por la artillería y los cazabombarderos aliados, mientras intentaban escapar desesperadamente. Las escenas de destrucción eran apocalípticas. La batalla de Normandía había terminado. Con el ejército alemán en el oeste destrozado, el camino hacia París estaba abierto. El 25 de agosto de 1944, tras un levantamiento de la resistencia francesa dentro de la ciudad, las tropas de la Francia Libre del general Leclerc y las divisiones estadounidenses entraron en la capital. París era libre. En menos de 3 meses, los aliados habían pasado de aferrarse precariamente a una playa a liberar la mayor parte de Francia. La marcha hacia Alemania había comenzado. Capítulo 11. El ocaso de los dioses. La caída de Berlín. Tras la liberación de París y la catastrófica derrota alemana en Normandía, un sentimiento de euforia se extendió por los ejércitos aliados. Las tropas alemanas estaban en una retirada caótica por toda Francia. El avance de Patton era tan rápido que a menudo sus tanques se quedaban sin combustible, superando a sus propias líneas de suministro. En los cuarteles generales aliados surgió un optimismo embriagador, una creencia genuina de que la guerra en Europa podría ganarse antes de la Navidad de 1944. Fue en este clima de confianza donde nació una de las apuestas más audaces y controvertidas de la guerra. Dentro del alto mando aliado, existía un debate estratégico fundamental. El comandante supremo, Dwight Eisenhower, favorecía una estrategia de frente amplio, un avance metódico y coordinado a lo largo de toda la línea del frente, para presionar a los alemanes por todas partes. Pero el mariscal de campo británico, Bernard Montgomery, un comandante tan brillante como arrogante, abogaba por una estrategia de empuje estrecho. Proponía concentrar todo el poderío aliado en un único y masivo golpe de lanza blindado que atravesaría los Países Bajos, flanquearía la principal línea de defensa alemana, la línea Siegfriedo, y se adentraría directamente en el corazón industrial de Alemania, el Ruhr, para acabar con la guerra de un solo golpe. Eisenhower, en parte para aplacar a su espinoso subordinado británico y en parte seducido por la promesa de una victoria rápida, dio luz verde a una versión del plan de Montgomery, la Operación Market Garden, lanzada en septiembre de 1944. Market Garden era un plan de una audacia impresionante, compuesto por 2 partes. Market sería la mayor operación aerotransportada de la historia. 3 divisiones completas, la 101 y la 82ª estadounidenses y la 1ª británica, serían lanzadas en paracaídas en los Países Bajos para capturar una serie de puentes cruciales sobre los ríos, Mosa, Waali, finalmente el Bajo Rin en la ciudad de Arnhem. Garden sería una ofensiva terrestre masiva.
en la que el 30º Cuerpo Británico avanzaría a toda velocidad por una única y estrecha carretera, enlazando con cada división aerotransportada y cruzando los puentes que habían capturado. Si todo salía según el plan, los aliados tendrían una cabeza de puente sobre el Rin, la última barrera natural hacia Alemania. Al principio, la operación pareció un éxito. Los paracaidistas aterrizaron a plena luz del día, tomando a los alemanes por sorpresa. Los puentes en Eindhoven y Nimega fueron capturados tras duros combates. Pero en el objetivo más lejano, Arnhem, el plan se desmoronó trágicamente. La inteligencia aliada había subestimado gravemente la fuerza alemana en la zona. La primera división aerotransportada británica, los Diablos Rojos, aterrizaron prácticamente encima de 2 divisiones Panzer de las SS que estaban descansando y reequipándose cerca. Separados de su objetivo, el puente de Arnhem, los paracaidistas británicos se vieron envueltos en una batalla desesperada por la supervivencia contra fuerzas blindadas muy superiores. Un pequeño batallón, liderado por el teniente coronel John Frost, logró llegar al puente y se aferró a su extremo norte en una de las defensas más heroicas de la guerra. Pero estaban solos. El avance terrestre de Garden fue demasiado lento, atascado en la única carretera, acosado por los contraataques alemanes. Después de 9 días de combates brutales, aislados y sin municiones, los restos de la primera división británica fueron aniquilados. Arnhem fue un puente demasiado lejano. La audaz apuesta había fracasado. La guerra no terminaría en 1944. El fracaso de Market Garden fue un duro despertar. El avance aliado se ralentizó hasta convertirse en un penoso avance metro a metro contra un enemigo que, aunque en retirada, luchaba con la ferocidad de la desesperación en la puerta de su propia patria. A lo largo de la frontera alemana, se encontraron con la línea Sigfrido, una cadena de búnkeres y defensas de hormigón que, aunque no era tan formidable como la propaganda nazi afirmaba, se convirtió en un obstáculo costoso. Fue aquí, en el otoño de 1944, donde las tropas estadounidenses se encontraron con su propio infierno en la tierra, la batalla del bosque de Hurtgen. En esta densa y oscura extensión de árboles en la frontera entre Bélgica y Alemania, el ejército estadounidense lanzó una ofensiva para romper la línea Sigfrido. Lo que siguió fue una pesadilla de 4 meses. En el bosque laberíntico, los tanques y la superioridad aérea eran inútiles. La artillería, al explotar en las copas de los árboles, creaba una lluvia mortal de astillas de madera y metralla. Se convirtió en una guerra de infantería brutal, en la que pequeños grupos de hombres luchaban contra un enemigo casi invisible, en condiciones de frío, barro y lluvia incesantes. El bosque de Hurtgen se convirtió en una picadora de carne, costando al ejército estadounidense más de 33,000 bajas por un avance mínimo y sin valor estratégico. Fue una de las derrotas más costosas y menos conocidas de Estados Unidos en la guerra. Y mientras los ejércitos aliados se desangraban en un avance lento y penoso, Hitler, en su cuartel general subterráneo, planeaba su última y más desesperada apuesta. Con un increíble esfuerzo de voluntad, reunió las últimas reservas de élite de Alemania, incluyendo las mejores divisiones Panzer de las SS, para lanzar una ofensiva sorpresa masiva en el oeste. Su plan era una repetición de su mayor triunfo en 1940. Un ataque relámpago a través del sector más débilmente defendido del frente aliado, el bosque de las Ardenas. El objetivo era romper las líneas estadounidenses, cruzar el río Mosa y avanzar hasta el vital puerto de Amberes, dividiendo a los ejércitos británico y estadounidense, y en su delirio, forzando a los aliados a negociar una paz que salvara al Tercer Reich. En la madrugada del 16 de diciembre de 1944, la ofensiva, llamada Wacht am Rhein, Guardia en el Rin, se desató. La sorpresa fue total. Aprovechando el mal tiempo que mantenía en tierra a la abrumadora fuerza aérea aliada, 3 ejércitos alemanes se estrellaron contra las sorprendidas y superadas divisiones estadounidenses. El frente se derrumbó. En los primeros días, el caos reinó.
Miles de soldados estadounidenses fueron capturados. Un comando de las SS, en el infame episodio conocido como la Masacre de Malmedy, asesinó a sangre fría a 84 prisioneros de guerra estadounidenses. Parecía que el audaz plan de Hitler podría funcionar. La ofensiva creó un enorme saliente, o bulto, en las líneas aliadas, dando a la batalla su nombre popular, la Batalla de las Ardenas. Pero los soldados estadounidenses, aunque sorprendidos, no se quebraron. En puntos clave, unidades aisladas ofrecieron una resistencia heroica que ralentizó el avance alemán. El epicentro de esta resistencia fue el crucial nudo de carreteras de Bastoña, en Bélgica. La 101ª División Aerotransportada, los Screaming Eagles, fue enviada de urgencia para defender la ciudad y pronto se encontró completamente rodeada. En el frío glacial y la nieve, superados en número y con escasez de municiones y suministros, se negaron a ceder. Cuando el comandante alemán envió un ultimátum exigiendo su rendición, el comandante estadounidense interino, el general de brigada Anthony McAuliffe, envió una respuesta de una sola palabra que se convertiría en leyenda: nuts. Justo antes de Navidad, el tiempo finalmente mejoró. El cielo se despejó y la Fuerza Aérea Aliada pudo finalmente entrar en la batalla, desatando un infierno sobre las columnas blindadas alemanas, que ahora estaban peligrosamente expuestas, y críticamente, quedándose sin combustible. Al mismo tiempo, el tercer ejército del general Patton, en una de las hazañas logísticas más impresionantes de la guerra, giró 90 grados y corrió 100 millas hacia el norte a través del hielo y la nieve para romper el asedio de Bastoña. La ofensiva alemana se había estancado. La batalla de las Ardenas fue la batalla más grande y sangrienta librada por el ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, pero fue una victoria. Hitler había jugado su última carta y había perdido. Gastó sus últimas reservas de tropas de élite, tanques y combustible en una apuesta fallida. La Wehrmacht en el oeste estaba rota. El camino hacia Alemania estaba ahora verdaderamente abierto. Mientras los aliados se recuperaban del impacto de las Ardenas, en el este, el Ejército Rojo se preparaba para dar el golpe de gracia. El 12 de enero de 1945, la Unión Soviética lanzó la ofensiva del Vístula Oder, una de las operaciones más rápidas y masivas de la historia. En un frente de cientos de kilómetros, millones de soldados y miles de tanques soviéticos se estrellaron contra las delgadas líneas alemanas, aniquilándolas. En menos de un mes, el Ejército Rojo había avanzado casi 500 kilómetros, desde el río Vístula en Polonia hasta el río Oder, a solo 70 kilómetros de la propia Berlín. El Tercer Reich estaba ahora atrapado en una pinza gigantesca. En marzo de 1945, los aliados occidentales cruzaron el río Rin, la última barrera natural. En un increíble golpe de suerte, capturaron intacto un puente en Remagen, permitiéndoles establecer una cabeza de puente sólida en el corazón de Alemania. Desde allí, rodearon y atraparon a más de 300.000 soldados alemanes en la bolsa del Ruhr, la mayor rendición en el frente occidental. Con Alemania desmoronándose, la pregunta ya no era si sería derrotada, sino quién llegaría primero a su capital. Aunque la carrera hacia Berlín tenía una enorme importancia política y simbólica, Eisenhower tomó la decisión militar de detener a sus ejércitos en el río Elba, a unos 100 kilómetros al oeste de la capital. La captura de Berlín, sabía, sería un baño de sangre, y la ciudad ya estaba asignada a la zona de ocupación soviética en los acuerdos de posguerra. Dejó el premio a Stalin. En abril de 1945, comenzó el acto final, la Batalla de Berlín. El mariscal Zhukov desató una fuerza apocalíptica de 2,5 millones de soldados, 6,000 tanques y 40,000 piezas de artillería sobre la ciudad. Lo que siguió fue una de las batallas más feroces de la guerra. Una lucha apocalíptica en una ciudad en ruinas. La defensa de Berlín estaba compuesta por una mezcla desesperada de restos del ejército, unidades de las SS fanáticas, niños de las juventudes hitlerianas y ancianos de la milicia popular, el Volkssturm.
Lucharon calle por calle, edificio por edificio. Mientras la batalla rugía sobre su cabeza, Adolf Hitler pasaba sus últimos días en el búnker de la Cancillería del Reich, un mundo subterráneo de hormigón. Desconectado de la realidad, movía ejércitos fantasma en un mapa, dictaba un testamento político lleno de odio y se casaba con su amante de toda la vida, Eva Braun. El 30 de abril de 1945, mientras el sonido de los combates se acercaba y las tropas soviéticas luchaban a solo unos cientos de metros por el control del Reichstag, Hitler y Eva Braun se suicidaron. Berlín se rindió el 2 de mayo. En los días siguientes, los restos del gobierno alemán firmaron los documentos de rendición incondicional ante los aliados occidentales y los soviéticos. El 8 de mayo de 1945, el día de la victoria en Europa, los combates cesaron. El Reich de los 1000 años había durado poco más de 12 y terminaba en un mar de ruinas y silencio. Capítulo 12. En el corazón de las tinieblas. El Holocausto. Los cañones en Europa han callado. Sobre un continente en ruinas, los ejércitos aliados avanzaron, y a medida que lo hacían, comenzaron a descubrir algo que superaba la comprensión humana, un horror que las palabras apenas podían describir. No eran solo los estragos de la batalla, sino la evidencia de un crimen industrializado, un genocidio sistemático perpetrado en el corazón de una Europa supuestamente civilizada. Para entender la Segunda Guerra Mundial, debemos hacer una pausa solemne y confrontar el capítulo más oscuro de la historia de la humanidad, el Holocausto. El Holocausto no comenzó con la guerra. Sus raíces eran profundas, alimentadas por siglos de antisemitismo europeo, pero cristalizadas en la ideología racial y paranoica del nazismo. Desde el momento en que llegaron al poder en 1933, los nazis comenzaron a traducir su odio en política de Estado, iniciando una exclusión progresiva y metódica de los judíos de la sociedad alemana. Primero fue la persecución legal. Las leyes de Nuremberg de 1935 despojaron a los judíos de su ciudadanía alemana, convirtiéndolos en parias en su propia tierra. Prohibieron el matrimonio y las relaciones entre judíos y no judíos, institucionalizando la fantasía nazi de la pureza racial. Profesores, médicos, abogados y funcionarios judíos fueron expulsados de sus trabajos. Sus negocios fueron boicoteados y luego arianizados, es decir, confiscados y entregados a alemanes. Luego, la persecución legal escaló a la violencia organizada por el Estado. En la noche del 9 de noviembre de 1938, en un pogromo orquestado conocido como Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, el régimen desató su furia. En toda Alemania, sinagogas fueron incendiadas, miles de tiendas y hogares judíos fueron saqueados y destruidos, y cerca de 30.000 hombres judíos fueron arrestados y enviados a los primeros campos de concentración. La Kristallnacht fue un punto de no retorno. La violencia ya no se ocultaba, era una política abierta. Con el estallido de la guerra en 1939 y la conquista de Polonia, millones de judíos de Europa del Este cayeron bajo el control nazi. La emigración forzada ya no era una opción viable. La solución nazi fue la concentración y el aislamiento, la creación de guetos. En ciudades como Varsovia, Lodz y Cracovia, los judíos fueron obligados a abandonar sus hogares y a hacinarse en barrios amurallados, sellados del mundo exterior. La vida en los guetos era una pesadilla calculada. El hacinamiento era extremo, con familias enteras viviendo en una sola habitación. Las raciones de comida impuestas por los alemanes eran de inanición, deliberadamente insuficientes para sostener la vida. Las enfermedades como el tifus y la disentería, avivadas por la falta de saneamiento, se propagaron sin control, matando a miles. Era una muerte lenta, una política de desgaste diseñada para debilitar y deshumanizar a toda una población. A pesar del horror, en los guetos floreció una increíble resistencia espiritual.
Se organizaron escuelas secretas, se llevaron a cabo servicios religiosos clandestinos, y se mantuvo viva la cultura, un acto de desafío contra un régimen que buscaba borrarlos de la existencia. El punto de inflexión final hacia el genocidio total llegó con la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941. Detrás de la Wehrmacht avanzaban 4 unidades especiales de las SS, los Einsatzgruppen. Su misión era llevar a cabo el holocausto por balas. Su metodología era brutalmente directa. Al llegar a una ciudad o pueblo, reunían a toda la población judía. Los llevaban a las afueras, a un barranco, un bosque o una zanja antitanque, y los obligaban a cavar sus propias fosas comunes. Luego, en grupos, los fusilaban, fila tras fila, hombres, mujeres, niños y bebés. Se estima que los Einsatzgruppen y sus colaboradores locales asesinaron a más de 1,5 millones de judíos de esta manera. Pero para los líderes nazis como Heinrich Himmler, este método tenía 2 problemas. Era psicológicamente dañino para los verdugos, que a menudo recurrían al alcohol para soportar su macabra tarea, y era demasiado ineficiente para su objetivo final. Necesitaban una forma de matar más industrial, más anónima y más rápida. La respuesta fue la solución final al problema judío. En enero de 1942, en una villa a las afueras de Berlín, se celebró la conferencia de Wannsee. No fue una reunión para decidir si asesinar a los judíos de Europa. Esa decisión ya se había tomado. Fue una conferencia de coordinación burocrática en la que altos funcionarios de los ministerios del Reich, justicia, transporte, finanzas, planificaron la logística de un genocidio a escala continental. Discutieron cómo registrar, transportar y asesinar a 11 millones de personas de la manera más eficiente posible, movilizando toda la maquinaria del Estado moderno al servicio del asesinato en masa. Para llevar a cabo la solución final, los nazis construyeron un nuevo tipo de campo en la Polonia ocupada, los campos de exterminio. A diferencia de los campos de concentración como Dachau o Buchenwald, cuyo propósito principal era el trabajo forzado y la tortura, estos nuevos centros eran fábricas de muerte. Los campos de la Operación Reinhard, Belzec, Sobibor y Treblinka, y el campo de Chelmno, fueron diseñados con un único y terrible propósito. El más infame y letal de todos fue Auschwitz-Birkenau. Era un complejo masivo que combinaba un campo de concentración, un centro de trabajo esclavo para la industria alemana y, en su corazón, un centro de exterminio a escala industrial. Desde todos los rincones de la Europa ocupada, los judíos eran deportados en trenes de ganado, viajando durante días en condiciones infrahumanas, sin comida, agua ni instalaciones sanitarias. A su llegada a la rampa de Birkenau, se llevaba a cabo la selección. Médicos de las SS, con un simple gesto de la mano, decidían quién viviría y quién moriría. Los jóvenes y sanos eran seleccionados para el trabajo esclavo. Su esperanza de vida era de unos pocos meses. Todos los demás, los ancianos, los enfermos, las mujeres con niños pequeños y los propios niños, eran enviados directamente a las cámaras de gas. La maquinaria de la muerte estaba diseñada con una crueldad diabólica y engañosa. A las víctimas se les decía que iban a ducharse para desinfectarse. Se les ordenaba desvestirse y se les conducía a grandes cámaras subterráneas disfrazadas de duchas. Una vez que las puertas de acero se cerraban herméticamente, los guardias de las SS vertían gránulos de Ciclón B, un pesticida a base de cianuro, a través de unas aberturas en el techo. En 20 minutos, todos en el interior estaban muertos. Unidades especiales de prisioneros, los Sonderkommando, eran obligados, bajo amenaza de muerte, a retirar los cuerpos, extraerles los dientes de oro y quemarlos en los crematorios, que funcionaban día y noche. Al final de la guerra, el régimen nazi había asesinado sistemáticamente a aproximadamente 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos. 2 de cada 3 judíos que vivían en Europa en 1939
Habían sido aniquilados. Pero el genocidio nazi no se detuvo ahí. Su ideología racial y política persiguió y asesinó a millones de otras víctimas, entre 200.000 y 500.000 romaníes, gitanos, millones de civiles polacos y otros pueblos eslavos, considerados subhumanos, más de 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos que murieron de hambre y maltrato, y cientos de miles de personas con discapacidad, disidentes políticos, homosexuales y testigos de Jehová. El Holocausto permanece como una advertencia sombría y perpetua, un abismo en la historia que nos obliga a preguntarnos cómo fue posible. No fue un acto de locura espontánea, sino el resultado de una ideología de odio, llevada a su conclusión lógica por una burocracia moderna y eficiente, y la colaboración o indiferencia de millones de personas. Capítulo 13. Furia en el Pacífico. Mientras Europa finalmente despertaba y se enfrentaba a la incomprensible verdad de este abismo, al otro lado del mundo, la guerra contra el último miembro del eje, el Imperio del Japón, alcanzaba su propio clímax feroz y sin precedentes, a punto de desatar un nuevo tipo de infierno sobre la Tierra. Mientras Europa comenzaba a confrontar los horrores que se revelaban tras el colapso del Tercer Reich, al otro lado del mundo, la guerra contra el Imperio del Japón continuaba, habiendo alcanzado un nivel de brutalidad que conmocionó incluso a los veteranos de otros frentes. Tras la decisiva victoria en Midway, las fuerzas estadounidenses habían pasado a la ofensiva, iniciando una larga y sangrienta campaña para cruzar el vasto Océano Pacífico. La estrategia aliada fue un avance en dos frentes, conocido como salto de isla en isla, o Island Hopping. En el suroeste del Pacífico, el general Douglas MacArthur lideraba un avance a través de las junglas de Nueva Guinea hacia su prometido regreso a las Filipinas. Mientras tanto, en el Pacífico Central, la Marina de los Estados Unidos y los marines, bajo el mando del almirante Chester Nimitz, avanzaban de atolón en atolón, en una serie de asaltos anfibios directos contra las islas fortificadas de Japón, acercándose cada vez más a su patria. Esta no era una guerra de maniobras, era una guerra de aniquilación. Los soldados japoneses, imbuidos del código del Bushido, luchaban con una tenacidad fanática. Rara vez se rendían y a menudo preferían el suicidio a la deshonra de la captura. Cada isla, sin importar cuán pequeña, se convertía en un nido de ametralladoras, cuevas y búnkeres. Cada metro de terreno tenía que ser conquistado con lanzallamas, granadas y combates a corta distancia. Batallas en islas con nombres como Guadalcanal, Tarawa, Saipán y Peleliu se convirtieron en sinónimos de una carnicería indescriptible. Para principios de 1945, los aliados se encontraban a las puertas de Japón. Y fue aquí, en las dos últimas grandes batallas de la guerra, donde la naturaleza de la lucha en el Pacífico alcanzó su clímax más aterrador. La primera fue Iwo Jima, una diminuta isla volcánica de apenas 20 kilómetros cuadrados, pero de una importancia estratégica inmensa. Sus pistas de aterrizaje eran vitales para los bombarderos B-29 estadounidenses, que ahora realizaban incursiones sobre Japón desde las Islas Marianas. La isla serviría como base para cazas de escolta y como aeródromo de emergencia para los bombarderos dañados. El comandante japonés, el general Tadamichi Kuribayashi, sabía que no podía ganar. Su objetivo era infligir el mayor número de bajas posible para desmoralizar a los estadounidenses y quizás forzar una paz negociada. Transformó la isla en una fortaleza subterránea, con 25 kilómetros de túneles interconectados, miles de cuevas y búnkeres ocultos, diseñados para una defensa en profundidad. En febrero de 1945, los marines de los Estados Unidos desembarcaron. Fueron recibidos por un silencio ominoso. Kuribayashi había ordenado a sus hombres que esperaran hasta que la playa estuviera repleta de hombres y equipos. Cuando abrieron fuego, la playa se convirtió en un matadero. La lucha por Iwo Jima duró 36 días.
Fue un infierno de ceniza volcánica, fuego de artillería y combates brutales para desalojar a los defensores de sus posiciones subterráneas, una por una. La famosa imagen de la bandera ondeando en el monte Suribachi se tomó al quinto día de batalla, cuando lo peor aún estaba por llegar. De los 22,000 defensores japoneses, casi todos lucharon hasta la muerte. Los marines sufrieron casi 26,000 bajas, incluyendo casi 7,000 muertos. Fue la batalla más sangrienta de la historia del cuerpo de marines. Capítulo 14. El amanecer atómico. Si Iwo Jima fue un infierno, Okinawa fue un apocalipsis. Siendo la última gran isla antes de la patria japonesa, era el ensayo general para la invasión de Japón. En abril de 1945, los aliados lanzaron la mayor operación anfibia de la Guerra del Pacífico. La defensa japonesa en tierra fue, de nuevo, fanática. Pero en Okinawa se añadió una nueva y terrorífica dimensión en el mar: los kamikaze. El viento divino, como se le llamaba, era el uso organizado y masivo de ataques suicidas. Jóvenes pilotos japoneses, a menudo con un entrenamiento mínimo, estrellaban deliberadamente sus aviones cargados de explosivos contra los barcos de la flota estadounidense. Esos ataques, llevados a cabo con un fervor desesperado, infligieron un daño terrible. Más de 30 barcos estadounidenses fueron hundidos y cientos resultaron dañados. El terror psicológico que causaron en los marineros fue inmenso. En tierra, la batalla fue aún más brutal que en Iwo Jima. Y por primera vez, se libró en medio de una gran población civil. Decenas de miles de civiles de Okinawa murieron, atrapados en el fuego cruzado o coaccionados a suicidios en masa por el ejército japonés. Después de 82 días de combates atroces, Okinawa cayó. La victoria se había costado a los aliados más de 50,000 bajas, convirtiéndola en la batalla más costosa de la Guerra del Pacífico. Las cifras de Iwo Jima y Okinawa proyectaban una sombra aterradora sobre el futuro. Si la defensa de estas islas periféricas era tan fanática, ¿cómo sería la defensa de la propia patria japonesa? Los planificadores militares estadounidenses prepararon la Operación Downfall, la invasión de Japón. Las estimaciones de bajas eran catastróficas, llegando a prever hasta 1 millón de bajas aliadas y muchos millones de japoneses, ya que el gobierno militarista se preparaba para armar a toda la población, incluyendo a mujeres y niños, con lanzas de bambú para resistir hasta el final. Mientras tanto, la campaña de bombardeo convencional sobre Japón se había intensificado. Bajo el mando del general Curtis LeMay, la estrategia cambió del bombardeo de precisión a los ataques incendiarios nocturnos a baja altitud. En una sola noche, en marzo de 1945, el bombardeo de Tokio creó una tormenta de fuego que mató a más de 100,000 personas, más que la explosión inicial de Hiroshima. Pero en secreto, se estaba gestando una alternativa. Durante años, Estados Unidos había estado llevando a cabo el Proyecto Manhattan, un esfuerzo científico e industrial sin precedentes para desarrollar un arma basada en el poder del átomo. En un remoto desierto de Nuevo México, el 16 de julio de 1945, se realizó con éxito la prueba Trinity. Al presenciar la primera detonación nuclear de la historia, su director científico, J. Robert Oppenheimer, recordó una línea de la escritura hindú, el Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. El presidente Harry S. Truman, que había asumido el cargo tras la muerte de Roosevelt en abril, se enfrentó a la decisión más grave de la historia. Con las proyecciones de bajas de la invasión en mente y la determinación de Japón de no rendirse incondicionalmente, dio la orden de usar la nueva arma. El 6 de agosto de 1945, el bombardero B-29 Enola Gay despegó de la isla de Tinian. Sobre la ciudad de Hiroshima, lanzó una sola bomba llamada Little Boy. La explosión fue de una magnitud nunca antes vista por el hombre. Un destello de luz más brillante que 1000 soles, seguido de una bola de fuego que incineró el centro de la ciudad,
y una onda de choque que arrasó todo a su paso. Decenas de miles de personas murieron en un instante. Incluso después de la aniquilación de una de sus ciudades, el gabinete de guerra japonés, dominado por los militares, seguía dividido, incapaz de decidirse por la rendición. 3 días después, el 9 de agosto, ocurrieron 2 eventos que sellaron el destino de Japón. Primero, Estados Unidos lanzó una segunda bomba atómica, Fat Man, sobre la ciudad de Nagasaki, causando una devastación similar. Segundo, y quizás de manera igualmente decisiva, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón, cumpliendo una promesa hecha en Yalta, y un ejército masivo invadió Manchuria, aplastando a las fuerzas japonesas allí y eliminando cualquier esperanza de una paz negociada a través de Moscú. Enfrentado a la aniquilación atómica y a la invasión soviética, el emperador Hirohito tomó una decisión sin precedentes. Intervino en el punto muerto del gobierno. En un discurso de radio pregrabado, el primero que el pueblo japonés escuchaba de su divinizado emperador, anunció la aceptación de los términos de rendición de los aliados. El 15 de agosto, la guerra terminó. El 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado USS Missouri en la bahía de Tokio, representantes del Imperio del Japón firmaron el acta de rendición incondicional. Después de 6 años y un día, la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más sangriento y destructivo de la historia de la humanidad, había llegado a su fin. Epílogo. Un mundo nuevo y peligroso. El mundo salía de la guerra no solo para reconstruir ciudades y naciones, sino para enfrentarse a las profundas consecuencias de lo que había sucedido. La escala del genocidio, la creación de nuevas superpotencias, el fin de los imperios coloniales y el nacimiento de una nueva era de miedo bajo la sombra del hongo nuclear. El viejo mundo había muerto, y uno nuevo, incierto y peligroso, estaba a punto de nacer. Gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado este análisis, la mejor forma de apoyar a Historias y Guerras es dándole me gusta y compartiendo el video. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte. Un porcentaje muy alto de quienes nos ven no lo están, y tu suscripción marca una gran diferencia para el futuro del canal. Nos vemos en la próxima historia.